el estado de ánimo, el estrés y las infecciones. Todo el mundo reconoce que cuando existe alguna situación estresante, nuestro sistema inmunológico no funciona de igual manera. ¿Cuántas de las personas que están viendo el programa dirán, vivo bajo un continuo estrés, una presión laboral, una presión académica o una presión de cualquier tipo o un elemento externo que está provocando algún tipo de presión sobre nuestra vida, la cual justamente no nos permite funcionar de manera correcta? Se sabe que cuando estamos tristes, que cuando estamos muy alegres, que cuando tenemos un cambio extremo en nuestra condición de vida, pueden variar muchas cosas en nuestro organismo. Pues las infecciones también pueden modificarse dependiendo de nuestro estado de ánimo. En ocasiones, cuando tenemos una tristeza extrema o cuando estamos sometidos a alguna situación de estrés, se liberan sustancias en nuestro organismo que son capaces de disminuir la capacidad que tiene nuestro cuerpo de producir una respuesta correcta, adecuada y sobre todo acorde a lo que estamos viviendo. Hay que reconocer que muchas personas, cuando le llegan esos exámenes finales o cuando tienen algún tipo de compromiso, como son algunos compromisos económicos, la realidad es que pudiera variar justamente en ese escenario lo que es la aparición de algunos procesos. Y todo el mundo sabe que puede aparecer una infeccioncita, una bolita en la boca, que muchas veces es un herpes. Pero no neguemos que también lo mismo ocurre cuando aquellas personas que se someten a un estrés importante van a presentar posteriormente algún tipo de lesión genital por reactivación del herpes, o pudieran presentar una culebrilla. Algunas personas que dicen, no se me quita la gripe porque estoy en este momento sometido a mucho estrés. Reconocer que múltiples mediadores que libera nuestro cuerpo hacen que nuestro sistema inmunológico entre en un proceso de quizás no una adecuada respuesta, y así de esta manera se pudieran reactivar muchos procesos que tenemos en nuestro interior. Asimismo, muchas veces dejamos de dormir y sabemos que esto puede producir daño en nuestro organismo. Dejamos de comer de manera adecuada, dejamos de hidratarnos de la manera correcta. Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué estoy teniendo tantos procesos infecciosos a repetición? En ese momento creo que deberías preguntarte, ¿estás manejando de manera correcta la ansiedad? ¿Estás manejando de manera correcta el estrés? Como dicen por ahí, ¿estás viviendo el ahora o estás viviendo en el pasado o estás viviendo en un futuro incierto que no ha llegado? Reconocer que si no manejamos esa parte emocional, nuestro cuerpo lo va a sufrir. Señores, hoy aquí en El Arte de Curar tenemos un programa interesantísimo. Así que no se muevan, esa es la propuesta que tenemos hoy aquí en El Arte de Curar. Héctor Balcácer, agradeciendo su sintonía, y no se muevan que volvemos en un momento. Muy buenas tardes, familia del Arte de Curar. Bienvenidos a su hogar. Yo soy la doctora Laiden Suárez, cardióloga, electrofisióloga, y hoy tenemos un programa que literalmente toca el corazón, porque vamos a hablar de salud cardiovascular. Vamos a hablar del corazón, de ese motorcito que empieza a trabajar desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Vamos a empezar a reconocer cuáles son esas cositas, esas alertas a las que tenemos que poner mucha atención para evitar eventos fatales. Todos los años millones de personas lamentablemente mueren de un infarto al corazón, y en el día de hoy hemos traído a una especialista de vanguardia que nos va a ayudar a desvelar cuáles son esas alertas a las que le debemos poner atención para cuidar nuestro corazón y el de nuestros seres queridos. Bienvenida a la doctora Aimee Flores, cardióloga hemodinamista, quien con ella vamos a tener hoy una
linda conversación acerca de cómo cuidar el corazón y cómo identificar esos signos. Bienvenida, Aimee, a tu casa, El Arte de Curar. Gracias, doctora Suárez. Un placer para mí estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien. Aimee, antes de entrarnos al tema en sí, la gente que te ve y te dice, y esta muchachita tan jovencita, hemodinamista, háblanos un poquito de dónde eres, dónde hiciste tu preparación, para que nuestro público y nuestra familia del Arte de Curar entienda qué tremenda especialista eres y qué preparación tienes. Bien, bueno, yo soy la doctora Aimee Flores, cardióloga hemodinamista. Me formé en medicina, hice medicina pues en la universidad, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, en la Pucamaima de Santiago. Hice cardiología, la especialidad de cardiología clínica en la Universidad del Salvador, en Buenos Aires, Argentina, y también cardiología intervencionista en el Instituto de Neurociencia y Radiología Intervencionista, ENERI, en Buenos Aires. Terminé mi formación hace ya 12 años, tengo ejerciendo desde el 2012 en el país, y bueno, pues aquí estamos. Y para agregarle el cherry on top, es franco-macorizana de pura cepa. Sí, Serie 56. Serie 56, sí señora. Además, la doctora Aimee Flores es presidenta del Consejo de Cardiología Intervencionista de la Sociedad Dominicana de Cardiología y secretaria general de la Sociedad Dominicana de Cardiólogos Intervencionistas. Quiere decir que más que capacitada para poder hablar de todo este tema. Como siempre en El Arte de Curar queremos llevar a ustedes los mejores especialistas con las mejores opiniones para que sean ustedes nutridos con buena base. Aimee, vamos a hablar un poquito de lo que es la enfermedad cardiovascular. Vemos que millones de personas todos los años están sufriendo más y más de enfermedad cardiovascular. Vamos a empezar con la prevención antes de llegar a lo que es el infarto. ¿Cuáles son esas señales que podemos ver en algunos de nuestros familiares y que podemos empezar a prevenir para que la enfermedad cardiovascular no se desarrolle? Bueno, están los factores de riesgo cardiovasculares, que son enfermedades que pronostican que va a pasar algún evento cardiovascular en un futuro. Por ejemplo, los pacientes que sufren de presión arterial alta, aquellos pacientes diabéticos con el colesterol alto, los pacientes que fuman, el tabaco, el tan famoso vaping de hoy en día y la juca, también aquellos pacientes que tienen pues un consumo excesivo de alcohol, que son sedentarios, obesos. Todos esos son factores de riesgo cardiovasculares que van a ir en detrimento de la salud cardíaca y que en un futuro pues me van a desarrollar eventos cardiovasculares. Muy bien, cada vez más estamos viendo la aparición de eventos cardiovasculares serios como los infartos o los preinfartos, que vamos a hablar un poquito de eso más adelante, en pacientes jóvenes. Antes veíamos este tipo de apariciones médicas en personas de más de 50, de 60 años, pero ahora estamos viendo que esto está apareciendo en pacientes muy jóvenes. En tu experiencia como intervencionista, ¿qué tan temprano te estás encontrando tú en sala de hemodinamia pacientes con enfermedad cardiovascular? Sí, eso es así. Has tocado un punto bien importante porque cada vez es muy llamativo que los infartos se están presentando en pacientes cada vez más jóvenes. Nosotros hemos tenido pacientes con 30 años de edad, 32, 35, 40 años, que ya se presentan con un infarto agudo de miocardio y pues las complicaciones son fatales. Muy bien. ¿Por qué el paciente joven, cuando tiene un evento cardiovascular, le va peor que un paciente que ya quizás es un poquito más añoso? ¿Qué es lo que pasa en ese paciente joven? Lo que pasa es que, vamos a decirlo así, como el músculo todavía no está preparado para recibir ese impacto de lo que es el infarto agudo de miocardio. Los pacientes más añosos tienen un chance de que el mismo corazón se vaya adaptando a esa falta de sangre que le proporciona la arteria ante un bloqueo en el flujo de sangre, y él mismo se va adaptando, incluso desarrolla nuevas venitas que suplen de sangre pues esos territorios que pueden estar afectados. El joven no tiene ese chance y el infarto que se presenta es fulminante y puede ser catastrófico, de hecho tiene una alta tasa de mortalidad. Ok, esto es importante porque es muy penoso cuando uno ve, por ejemplo, en las noticias,
una persona que hace una muerte súbita cardíaca con 30, 35 años y todo lo catalogan como infarto. Ya hemos hablado aquí en el arte de curar que no toda muerte súbita es un infarto, pero definitivamente la enfermedad cardiovascular, como bien dices, en el paciente joven suele ser fatal. Siempre me preguntan, Aimee, ¿qué tan temprano deben las personas ir a un cardiólogo para una evaluación para prevención cardiovascular? Mira, por lo general, anteriormente pues se decía que a partir de los 40, 45 años, pero hoy en día ya yo recomendaría a partir de los 30 años que se hagan un chequeo cardiovascular completo. Sí. Y por ejemplo, que a veces abordan a cualquiera de nosotros en los distintos escenarios donde nos hemos manejado y dicen, pero ¿y los niños? ¿Debo de chequear los niños tan temprano al cardiólogo o simplemente espero a que entren a la universidad? No, eso es una sugerencia también válida, que los niños vayan al cardiólogo. Es bueno conocer las estructuras cardíacas, conocer cómo está el sistema de conducción, que ya de eso te encargas tú, pues el sistema eléctrico de conducción, porque el corazón tiene dos formas de moverse. Una son las arterias, que es a lo que yo me dedico, destapar arterias, y otra es el sistema eléctrico que literalmente le lleva electricidad al corazón, pues esa que es a lo que tú te dedicas. Y muchas de las muertes súbitas que ocurren en pacientes jóvenes están relacionadas a problemas en ese sistema eléctrico del corazón, pues mucho más que de las arterias. Entonces, sí es recomendable que por lo menos tener un chequeo de base cardiovascular en pacientes jóvenes y sobre todo si van a realizar pues algún deporte o algún ejercicio intenso. Ok, creo que es muy importante que anotemos y esto lo tengamos muy claro. Siempre hemos insistido en el arte de curar, que yo digo que es no solamente el arte de curar, sino el arte de prevenir para que ninguno de nuestras familias, ninguna de nuestras personas pues tenga ningún evento cardiovascular, que antes de iniciar cualquier actividad física rigurosa, ahora que está de moda el pádel, el soccer, Sí. la pelota, pues sean llevados y evaluados donde un cardiólogo especialista para evitar entonces estos eventos serios. Aimee, ¿qué es un infarto? Vamos ya a entrar a la sazón del tema. A lo que yo me dedico. ¿Qué es un infarto? ¿Qué es un infarto? Bueno, el infarto es el bloqueo al flujo de sangre, del flujo de sangre al músculo del corazón. La mayoría de las veces esto sucede por un coágulo que tapa la arteria. Y es bueno que los oyentes pues tengan claro la diferencia entre arterias y venas, como yo siempre le explico a los pacientes. Las arterias son las que le llevan la sangre al músculo del corazón y lo alimentan. Las arterias son las que se tapan, no son las venas las que se tapan. Las venas recogen la sangre del músculo del corazón. Entonces, cuando un coágulo tapa esa arteria y bloquea el flujo de sangre hacia el músculo, y este se muere porque no recibe sangre, no recibe oxígeno. Si no se destapa a tiempo, pues la muerte del músculo es totalmente irreversible. Ok. ¿Cuáles son esas señales de alerta que las personas pueden sentir y pensar que están ante un evento cardiovascular, ante un infarto? ¿Qué son aquellos signos y síntomas? Lo más común que tiene el paciente es el dolor de pecho. Definitivamente sí. La mayoría de los pacientes se presentan con dolor de pecho. Y este se puede irradiar al brazo izquierdo, brazo derecho, a la espalda. Las mujeres se les va mucho a la mandíbula. Puede acompañarse de sudoración. Los pacientes diabéticos y añosos, los pacientes mayores de 75 años, por lo general tienen molestias gastrointestinales y lo confunden como episodios gástricos y realmente pues están ante un infarto. Qué bueno que tocaste el tema de las mujeres, porque hace poco tuvimos un segmento a todos nuestros televidentes que quieran revisar nuestros programas anteriores, recordando que estamos en todas las plataformas digitales, incluyendo YouTube, Facebook e Instagram. Vamos a hablar de la presentación de los síntomas en las mujeres, que suele ser... Sí, como dicen, un poco atípica. Espérate, Aimee, que quiero retomar eso, pero debemos de ir a una pequeña pausa. No se queden ahí, si usted es mujer,
tranquilita, sentadita, busque su café y recuerde regresar con nosotros para hablar de esas señales que debemos de poner en alerta cuando estamos frente a un infarto. La llegada del verano es una época propicia para recrearnos, disfrutar, pasarlos con amigos y con familia. Pero tenemos que saber que estamos expuestos a altas temperaturas, oleadas fuertes de calor que pueden incidir de forma negativa en nuestra salud. Para usted pasar un verano sin preocupaciones, le vamos a dar aquí en el Arte de Curar unos tips para que usted no tenga ninguna eventualidad y pueda disfrutar su verano en tranquilidad. Lo primero es que debemos de utilizar protector solar en las horas donde se incide más la radiación, desde las 10 de la mañana a las 4 de la tarde. Utilizar abanicos portátiles cuando sintamos esos calores que se pueden echar en la cartera y en bolsos y que mitigan esta fuerte ola de calor. La hidratación es esencial para evitar descompensarnos durante actividades en montañas, también en sitios abiertos. Recuerden siempre que si durante alguna actividad o durante el día se sienten con mucha sudoración, mareados, bajo la exposición solar, deben de visitar un centro de salud. Siempre escucha tu cuerpo porque durante las olas de calor pueden haber cambios en el organismo que ameriten atención médica. Recuerda siempre la utilización de bloqueador solar durante todo el año aquí en la República Dominicana y también las sombrillas, ropa clara, fresca, pero también recuerda que es importante el estado del ánimo, visita las playas, júntate con tus amigos, pero aprende a pasar este verano sin preocupaciones. Desde aquí, desde el Arte de Curar, te regalamos estos tips para que te la pases bien durante esta temporada del año. Muchas gracias por regresar con nosotros al Arte de Curar. En el día de hoy, como dijimos al principio, estamos hablando de un tema que llega literalmente al corazón. Estamos hablando de salud cardiovascular y específicamente del infarto al miocardio. Hoy nos honra con la presencia nuestra querida doctora Aimé Flores, cardióloga hemodinamista, nuestra encargada de destapar esas arterias cuando se tapan, ya sea por un coágulo o por una placa de grasa que provocan estos infartos. Y antes de irnos a la pausa, Aimé, estábamos hablando de los signos y síntomas, de esas señales que nosotros podemos identificar rápidamente y pensar que estamos ante un evento cardiovascular para poder buscar la ayuda necesaria. Y te hacía la pregunta, hablamos de los signos y síntomas en sentido general, pero sabemos que en las mujeres, en nosotras, que somos tan especiales, estas manifestaciones no necesariamente suelen ser las normales, suelen ser las típicas. ¿Qué signos y síntomas puede presentar una mujer que nos haga pensar o nos haga decir, debo de acudir a una urgencia o debo de buscar ayuda rápidamente? Mira, realmente en las mujeres el principal síntoma también es el dolor de pecho. Tiene ciertas características clínicas que pueden variar. Como mencioné anteriormente, la mujer le da dolor en la mandíbula, en el cuello, puede tener palpitaciones, tiene molestias gastrointestinales. El problema básico de la mujer es que subestima los síntomas y se queda en casa. De hecho, la mortalidad en el infarto puede ser hasta mayor en las mujeres y la atención es más tardía en mujeres precisamente por eso, porque subestima los síntomas, se queda en casa preparando la cena, haciendo los quehaceres del hogar y lo posterga. Entonces llega más tarde a emergencias y se le hace un diagnóstico de infarto más tardío. Es importante señalar esto porque recordemos que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte, no solamente en hombres, sino en mujeres también. Exactamente. Entonces somos muy dadas a ir
inmediatamente a un ginecólogo, ese chequeo no falta, que si vamos al nutricionista, que si vamos al cirujano plástico, pero a la hora de atender la salud cardiovascular, ¿verdad? Solemos pensar que no nos va a pasar, porque se habla de que la mujer tiene cierta protección hormonal. Vamos a hablar de eso. ¿Cuál es esa protección de la que se habla de la mujer? La mujer en ese sentido pues tiene ventaja sobre el hombre, por lo menos hasta los 45 años, 50 cuando ya entra en la menopausia, que cede la producción de estrógenos. Los estrógenos en la mujer que no es menopáusica pues sirven de defensa ante el desarrollo de esa placa aterosclerótica, de esa placa de grasa que se acumula en las arterias. La arteriosclerosis, que es la enfermedad que provoca, digamos, que se acumule la grasa en el corazón, pues es mucho menos común en las mujeres porque los estrógenos la protegen de esa inflamación que provoca la aterosclerosis, de ese depósito de grasa, evita que las plaquetas se peguen y que se forme un coágulo que tape la arteria. Pero ya después, cuando la mujer le da la menopausia o está perimenopáusica y ya pues posterior a que cese esa producción de estrógeno, ya entonces se iguala la incidencia de infarto en las mujeres también y de enfermedad coronaria junto con los hombres. Qué importante es traer esto a colación, Aimee, y la verdad es que nuestro público está fascinado con este tema, hay muchas preguntas, o sea que desde que podamos quizás recibir una o dos preguntitas al aire para nosotros poder dar más información, pues feliz. Una llamadita que pueda entrar, con muchísimo gusto, aquí está la doctora Aimee Flores para responder todas sus dudas y vamos a entrar llamadas si tenemos ahí en espera. Buenas tardes. Sí, buenas. Mi pregunta es que si el estrés puede afectar mi salud cardiovascular. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas. Mi pregunta es si el estrés puede afectar mi salud cardiovascular. Deme un momentito. Sí, yo lo escucho. ¿Se escucha? Sí, él pregunta si el estrés puede afectar su salud cardiovascular. Excelente pregunta. Iba yo para allá a preguntar del estrés y el calor, que son las otras totalmente. dos cosas. Vamos a hablar un poquito del estrés. El estrés se considera un factor de riesgo cardiovascular tan importante como que el paciente sufra de la presión alta, sufra de diabetes o del colesterol alto o que fume. El estrés también es un factor de riesgo que daña las arterias y provoca enfermedad en las arterias del corazón. Es importante señalar esto porque vivimos en un mundo y ahora con estos giros de no a la izquierda nos va a aportar un poquito más de estrés a nuestra cotidianidad. Pero realmente sí es bueno que lo traigas a colación porque sabemos que estar en situaciones estresantes, el cuerpo secreta sustancias, ¿no? Que hacen que aumente la frecuencia cardíaca, aumente la presión arterial y aumente la vasoconstricción, ese estrés de las arterias que hace que no llegue suficiente flujo a los órganos. Vamos a recibir otra llamadita más. Buenas tardes, bienvenido al Arte de Curar. Buenas, yo quisiera saber si el café tiene alguna asociación con los infartos. No se escucha. No. Buenas tardes, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Bienvenido. Sí, yo quisiera saber si el consumo de café tiene alguna asociación con tener infartos. Ay. Mira, qué preguntita. Sí, realmente todo en exceso hace daño, ¿sí? El consumo de café, de hecho, hasta podría ser beneficioso porque se considera un antioxidante. Los antioxidantes pues son sustancias que luchan contra el daño que pueden provocar otras sustancias en el organismo y el café se considera un antioxidante. Es aceptable tomar café. Ahora, en exceso, como te digo, pues hace daño. O sea, estamos hablando en exceso que si yo me tomo una tacita en la mañana y una tacita después de la comida, no pasa nada. Ahora, si yo me paso el día entero tomándome un jarro de café, ¿verdad que claro. Sí? Entonces ahí vienen 5 veces al día. Vienen problemas. Sí. Y se asocia mucho el consumo de café al estrés. O sea, las personas que más manejan estrés, más café toman. Quiere decir que tienen 2 factores de riesgo Exactamente, adicionales. porque es que en exceso es un estimulante a que te aumente la frecuencia cardíaca, los latidos del corazón y a que te suba la presión.
Muy bien, muy bien. Otra llamadita más. Hola, buenas tardes, bienvenido al Arte de Curar. Buenas, yo quisiera saber la diferencia entre un infarto al miocardio y un paro cardíaco. Muy buena Bueno, pregunta, está bien. excelente, gracias. El- Estos televidentes Sí, están sí, hoy. están activos. Muy bien. El paro cardíaco puede ser por varias razones. Trastornos en el sistema eléctrico del corazón, que se generen arritmias que te provoquen una muerte súbita, pero también puede ser porque se te tape una arteria y te dé un infarto. Como mencioné anteriormente, el infarto viene cuando se bloquea el flujo de sangre que alimenta el músculo del corazón, entonces ese músculo muere, ¿sí? Si te puede dar te puede matar realmente, te puede dar un paro cardíaco porque cesa la sangre que le lleva al corazón, se bloquea. Entonces eso también puede provocar arritmias que acaben con la vida del paciente. Excelente. Es bueno que nos hayan hecho esa pregunta porque, como habíamos comentado, las personas a veces tienen la percepción de que todo el que hace un paro cardíaco fue un infarto y no necesariamente, hay Sí. otras causas. Aquí en el Arte de Curar hemos hablado extensamente del tema y realmente cuando hay un paro cardíaco donde no sabemos la causa, lo ideal es que esa persona pues se le haga una necropsia, No necropsia, claro. porque hay muchas condiciones cardiovasculares que pueden ser hereditarias. Entonces ahí es necesario también examinar la familia para la prevención. Una llamadita más. Muy buenas tardes, bienvenido al Arte de Curar. Buenas tardes. Se cayó nuestra llamadita, vuelve y marque para nosotros poder responder. Si no logra comunicarse en llamada, le invitamos por favor de todo corazón que nos contacte en nuestras redes sociales, El Arte de Curar, en todas las plataformas digitales. Déjenos sus preguntas, sus comentarios, de qué quiere que hablemos, si quiere que repitamos un invitado, porque estamos aquí para ustedes. Una llamadita. Buenas tardes, bienvenido al Arte de Curar. Buenas tardes. Buenas, hola, adelante, está al aire. Hola. Para preguntar si hay alertas distintas en personas con antecedentes familiares directos de un infarto. Muy buena pregunta. ¿Qué tipo de signos y síntomas pudiera presentar una persona, vamos a decir, que tenga una mamá que haya tenido un evento cardiovascular, un papá, un tío? ¿Son los mismos síntomas? Sí, podrían ser, sí, son los mismos síntomas. Los pacientes que tienen infarto, el corazón suele darle avisos de que la arteria se va a tapar. Semanas antes pueden comenzar con dolor de pecho al esfuerzo, están sentados, se incorporan, le duele el pecho, una falta de aire que usualmente no la tenía, palpitaciones, también pueden tener mareos. Esos son avisos de que la arteria se va a tapar. Sí, muchas veces vemos en consulta pacientes que dicen, oye, me canso bañándome, me canso poniéndome la ropa. Esos son avisos. Muchas veces la gente dice, no, eso que tengo que hacer más ejercicio. Entonces se ponen a hacer ejercicio sin irse a evaluar y ahí es que vienen los eventos cardiovasculares. Pero realmente no hay diferencia entre los antecedentes heredofamiliares, o sea, tener familiares que hayan presentado algún infarto. Si hay diferencia en los síntomas, no. Ok, perfecto. Una llamadita más. Buenas tardes, bienvenido al Arte de Curar. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿qué cuidados debe seguir un paciente luego de haber tenido... Luego de haber tenido un evento cardiovascular, un infarto, ¿verdad? Esa es la pregunta. Sí. Perfecto, excelente. Muy bien, íbamos a tocar ese tema en el bloque siguiente, pero qué bueno que hicieron esa pregunta. Vamos a responderle a nuestra televidente. ¿Qué tipo de cuidado bueno, ya tuve un infarto, ahora qué? Me mandaron 200 pastillas, ¿qué va a pasar? Lo principal es beberse los medicamentos para evitar que el infarto vuelva a ocurrir. Lo segundo es tratar las causas que llevaron a ese infarto, ya sea la presión alta, como hemos mencionado, ya sea la diabetes, el tabaco o el uso de vaping y todo eso. Pues tratarlo, evitarlo y disminuir totalmente el consumo pues, de tabaco, de alcohol, si es una persona que toma alcohol, bajar de peso, hacer ejercicio, todas esas medidas. Muy bien.
Aimee, vamos a volver a retomar esto porque en el próximo segmento nosotros vamos a hablar de una vez que identificamos esos síntomas, cómo buscar ayuda, qué tipo de ayuda buscar, dónde acudir cuando estamos frente a un evento que pudiera ser un infarto. No se mueva, quédese ahí, busque su libretica y nos vemos en breve. Gracias. Gracias familia por continuar con nosotros en el arte de curar. Hoy hablando de un tema que llega literalmente al corazón, el infarto cardíaco, el infarto al miocardio, con la doctora Aimee Flores, cardióloga hemodinamista. Antes de irnos a la pausa, pues recibimos llamadas de nuestros televidentes que pusieron en la palestra, ¿verdad?, algunas cosas importantes. Pero Aimee, para mí lo más importante es preguntarte, una vez identificamos algún síntoma o signo o pensamos que estamos teniendo un evento cardíaco, un infarto, un dolor en el pecho sospechoso, ¿cuáles son las medidas a curar? Porque muchas veces nos tomamos un diente de ajo o un té de moringa o una pirinita y nos quedamos en la casa. Entonces vamos a hablar de esta parte que es la más importante. Sí, bueno, el diente de ajo o el té no te van a evitar el infarto. Ni te lo van a curar tampoco. La aspirina sí te puede ayudar, pero es un ayudante. Lo que hay que hacer ante el infarto es destapar la arteria lo más pronto posible. Cuando el paciente tiene sospecha de un dolor de pecho que le genera pues preocupación, que acude a emergencias. Lo ideal es que acuda a emergencias. Allá nuestra primera herramienta diagnóstica es el electrocardiograma. ¿A cualquier emergencia o a qué tipo de emergencia yo debo de acudir? Porque muchas veces yo voy a la emergencia que me quede más cerca, pero si estoy sospechando de un evento cardiovascular que probablemente requiera una intervención, ¿a qué tipo de emergencia? Yo diría que lo principal es que no se quede en su casa, esperando que el dolor de pecho se pase. Si acude a emergencia, por lo general los centros hospitalarios grandes, sobre todo aquí en Santo Domingo, pues tienen servicio de cateterismo cardíaco las 24 horas del día. Por ejemplo, en el Instituto Dominicano de Cardiología, el equipo de hemodinamista está activo las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Entonces, el paciente llega a una emergencia, lo ideal es eso, realmente, que vaya a un centro donde le pueda proporcionar todas las atenciones médicas que él necesite. Se le hace un electrocardiograma, estamos ante el diagnóstico de un paciente con un infarto agudo de miocardio y ya ahí pasa cateterismo cardíaco de urgencia. Realmente en el infarto el tiempo es oro. Mientras más tiempo pasa, más se muere el músculo y pues más viene el deterioro cardíaco y la muerte del paciente. Quiere decir que si usted en algún momento tiene un dolor en el pecho, no se quede en su casa pensando que es muscular o se tome un diclofenac, ¿verdad? Sí. Sino que vaya, que se evalúe. ¿Todos los infartos requieren cateterismo? El tratamiento ideal es el cateterismo cardíaco en el infarto, sí, totalmente. Hay condiciones, pero eso ya sería abundar un poquito más, donde el paciente tiene ciertas enfermedades añadidas que a lo mejor retrasarían un poco el cateterismo, pero la mayoría de las veces este debe de pasar inmediatamente a la sala de hemodinamia. Muy bien. Aimee, vemos ahora una ola de nuevos deportistas, de muchachos jóvenes que están queriendo sacar un poco más de músculo y utilizan esteroides, anabólicos, sustancias para high performance, como le dicen, para aumentar la actividad. ¿Tiene estos riesgos sobre el hecho de que puedan desarrollar un infarto? Totalmente. A lo mejor si los jóvenes estuvieran conscientes del daño que pueden ocasionar los esteroides, no solo a nivel cardiovascular, sino sistémico, pues probablemente no lo hicieran. Entre las principales afecciones son las arritmias cardiovasculares, las arritmias pues que pueden ser hasta potencialmente mortales. Ok. Aimee, me viene mucho a la mente
cuando uno ve pacientes en consulta, este tema de los tapones, de los giros, los no giros a la izquierda, de los giros que uno no sabe dónde va a dar la vuelta, este estrés que nos está agregando la sociedad, forma parte de lo que es un factor de riesgo para desarrollar enfermedad cardiovascular. Sí, y que el paciente tenga infarto, porque es que el estrés, al aumentarte la presión, en esos pacientes que ya tienen ese depósito de grasa en las arterias del corazón, las hace propensas hasta que se rompan esas placas de grasa. Entonces, cuando la placa de grasa que está depositada en la arteria se rompe, lo que hace el organismo es que trata de sellarla, como de sanar esa placa, y se llena de plaquetas, y lo que provoca es un daño porque va a tapar la arteria totalmente. Entonces ahí es que viene el infarto. Bien, bueno, esperemos que... Disculpa que te interrumpa, ves que una persona se enoja y le da un infarto. Bueno, aquí podemos ver, esta es toda la arteria en su extensión, y vemos cómo se va acumulando la grasa en las arterias hasta que ocurre un evento y pues la tapa. Ahí Ese está es la un acúmulo de ahí grasa. está la grasita. Ahí se rompe la placa, y la arteria y las plaquetas lo que hacen es que se pegan y tapan la arteria totalmente, ahí se forma el coágulo de sangre y eso bloquea el flujo de sangre hacia el músculo del corazón. Es literalmente como si se tapara una tubería, ¿verdad? Sí, que exactamente. No pasa nada. Y aquí realmente ahí vemos Ahí lo que tú haces, pues ya que es entra la el famosa tratamiento, mallita. que es el cateterismo cardíaco, es un procedimiento mínimamente invasivo. Se le hace un pinchacito por el brazo al paciente y se mete un catéter que va hasta el corazón. Ahí se enganchan las arterias con el catéter y se inyecta una sustancia que la tiñe y nosotros podemos identificar cuál arteria se tapó. Entonces la destapamos en el momento si es posible. Como pudieron ver en la imagen, se mete un globito, este globo tiene una malla, se insufla ese globito y la malla queda pegada en la pared de la arteria y esto permite el flujo de sangre otra vez hacia el músculo del corazón. Aime, ¿qué tan tapada tiene que estar la arteria para nosotros decidir que hay que colocar un stent? ¿O son todas las obstrucciones a las que se le coloca una mallita? No, para nada. Las arterias, pues, a medida que se va acumulando la grasa, va tapando la luz del vaso. Es decir, va tapando el espacio donde exacto, va lo va pasando la ensuciando. sangre, ¿no? Cuando tapa el 70% de esa arteria, entonces ya ahí se le pondría un stent. Ya ahí se considera que debe de tratarse. Antes de eso, cuando tiene la mitad de la arteria tapada, 50%, 40%, eso se puede estabilizar con medicamentos, ¿sí? Y evitar que siga progresando ese acúmulo de grasa. Pero a partir del 70% es que nosotros decidimos destapar las arterias. Es importante que hayas mencionado eso porque muchas veces tenemos pacientes que van a la consulta, que hacemos diagnósticos o métodos diagnósticos mínimamente invasivos, vemos que tienen plaquitas de grasa, ¿verdad? Pero pequeñitas, y tratamos de poner medicamento y el paciente dice, pero ¿para qué me voy a tomar un medicamento si no me siento nada? Sí. Entonces, esa es la importancia, para evitar que esa placa progrese. Vamos a recibir una llamadita. Hola, buenas tardes, bienvenidos al Arte de Curar. Buenas tardes, muchas gracias. Mi pregunta es, ¿cómo sé si un dolor de pecho es una emergencia o no? Eso es importante porque no todos los dolores de pecho pues son una emergencia. Hay 60 razones por las que el pecho duele. Una de estas es el corazón. Pero el corazón tiene, cuando es por arterias, tiene un dolor lo que le decimos típico. Por lo general es opresivo, sientes un peso fuerte en el pecho. A veces es fijo, pero muchas veces se irradia a algún lado. Como mencionamos anteriormente, se te va al brazo izquierdo, se te puede ir a la espalda, a la mandíbula, al brazo derecho también. Pero es un dolor opresivo. A veces se describen como si tuvieran un pie de elefante encima del pecho. Sí, pero es importante también recalcar que esto tiene que ver con los factores de riesgo que ya dimos y que ningún dolor de pecho puede quedarse en casa y debe de ser evaluado por un especialista. Vamos a tomar otra llamadita. Muy buenas tardes, bienvenido al Arte de Curar. Es más riesgoso cuando el paciente está en un proceso quirúrgico, padecer de un infarto. Bueno, cuando las cirugías son programadas,
se hace una evaluación cardiovascular precisamente para asegurarse de que todo esté bien y de que no hayan, el cirujano no se lleve sorpresas durante el procedimiento por complicaciones cardiovasculares. ¿Sí? Pero si el estrés quirúrgico a veces Aumenta, claro, el estrés quirúrgico puede aumentar y desencadenar eventos. ¿Sí? Es así. Otra llamadita más. Muy buenas tardes. Bienvenido al Arte de Curar. Hola, buenas. Cuando el paciente está en un proceso. No sé. No se escuchó muy bien. Vamos a ver si si podemos repetir esa llamadita. ¿Sí me escucha? Ahora sí, te escuchamos fuerte y claro. Sí, yo quisiera saber por qué algunos pacientes con infarto agudo al miocardio pueden presentar un dolor de estómago. Sí, eso sucede mucho en los pacientes diabéticos. Vamos a decirlo por la estimulación nerviosa que puede simular pues, molestias gastrointestinales. Ahí los infartos están por áreas. Te puede afectar el área anterior del corazón, la cara anterior, la cara posterior, la inferior. Los infartos de cara inferior pueden presentarse con molestias gastrointestinales. Sí. Está bien cerquita al diafragma, que está en y eso contacto sí. con el estómago y puede ser un dolor referido, exactamente, muy bien. Tenemos otra preguntita, Aimee. Muchas veces nosotros tenemos eventos en casa con algún familiar y decidimos trasladarlo nosotros mismos en vez de llamar el 911. Debiéramos tener pendiente la llamada a un sistema de emergencia o simplemente trasladamos los pacientes nosotros en un motor. Lo ideal es llamar al sistema de emergencias siempre y cuando este sea eficiente y que llegue en un tiempo prudente. No esperar una hora a que la ambulancia llegue a buscar un paciente porque las complicaciones pueden ser fatales. El tiempo, como dije, es oro. Lo ideal es llamar a la ambulancia porque, fíjense, hasta 3 de cada 7, de cada 10 pacientes que tienen un infarto mueren antes de llegar a emergencias. ¿Sí? Ay, ay, ay. Realmente la mortalidad es bastante considerable. Bueno, Aimee, ya en nuestra etapa final, en este minuto que nos queda, yo quiero recomendaciones puntuales para evitar eso. ¿Qué podemos hacer para evitar un infarto al corazón? Está en la prevención de los factores de riesgo que tanto he mencionado. Prevención de factores de riesgo como hipertensión, diabetes, dislipidemia, pues comer sano, no ese famoso picapollo que tanto nos gusta a los dominicanos, sí, eso es fatal. De hecho, yo digo que los infartos en jóvenes hoy en día están tan común precisamente por la mala alimentación que llevan, por el consumo de tabaco excesivo, de alcohol, por la falta de ejercicio. Todas esas son medidas que podrían evitar definitivamente que se desarrollen enfermedades cardiovasculares. Bien. Si nuestros televidentes quisieran ir a consultarse contigo, ¿dónde te podemos encontrar y cuáles son tus redes para que ellos te puedan contactar? Bueno, yo estoy en el Instituto Dominicano de Cardiología, en Los Ríos, y en Medicina Cardiovascular Asociada, sus siglas son MCA, en MedicalNet, edificio B. En mis redes sociales, pues, Dr. Aimee con doble E Flores, y bueno, ahí están a la orden, pueden escribirme. Exacto. Vamos a prometer que no va a ser la última vez que vas a estar con nosotros en el Arte de Curar. Es un tema muy amplio, te vamos a volver a tener aquí con nosotros. A ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Abrazamos a nuestra querida doctora Nery Esteves, a nuestro querido doctor Héctor Balcácer, que yo sé que están con nosotros por ahí. Y de nuevo recordarles que yo soy la doctora Laiden Suárez, cardióloga, electrofisióloga, donde también me pueden contactar para sus servicios de evaluación cardiovascular. Gracias por estar con nosotros. Este programa se queda en redes. Muchísimas gracias. Compártanlo. Bendiciones. Hasta la próxima entrega.